Hola a todos y a todas, desde Boletín Gabriela Mistral, saludamos a todos y a todas quienes nos escuchan y les damos una fraternal bienvenida a este nuevo programa que realizamos en el contexto de una nueva celebración del Día Internacional de la Mujer y que hemos llamado al programa Las luchas de las trabajadoras de la educación. Para conversar sobre este tema nos acompañan tres mujeres, profesoras, luchadoras y grandes dirigentes. Nos alegramos de contar por primera vez con la presencia de Natalia Toro, presidenta comunal del Colegio de Profesores y Profesoras de Temuco. Estamos muy agradecidos y muy agradecidas de que ella haya aceptado nuestra invitación. También nos acompaña Emma Martí Becerra, que en este nuevo mandato le ha correspondido ser secretaria del Colegio de Profesores y Profesoras del Regional Araucanía. Y también nuestra tercera invitada es Paulina Cartagena Vidal, tesorera nacional del Colegio de Profesores y Profesoras y una gran luchadora. Ella es la mujer que obtuvo mayor votación en nuestras últimas elecciones del magisterio, vale decirlo. Bienvenidas, profesoras, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación al Boletín Gabriela Mistral. Encantada de compartir este espacio con ustedes y con tremendas dirigentes regional y comunal. Con Emma, un abrazo gigante, con la colega presidenta de Temuco, por cierto, que también la abrazo. Eso, agradecer este espacio de comunicaciones. Así es, agradecer a Boletín Gabriela Mistral. No es la primera vez que estoy con Paulina, pero sí la primera vez que estamos con Natalia, a pesar del mismo, ser del mismo territorio en este programa, porque sí hemos estado en instancias de gremio y de movilizaciones y todo lo que nos convoca como profesorado. Y es súper relevante en la previa al 8M, pues. Así que un gusto, queridas colegas. Bueno, el gusto es para nosotros que grandes dirigentes y luchadoras hayan aceptado estar acá esta tarde con nosotros. En un poco de contexto, mañana viviremos un nuevo 8 de marzo, fecha en la que celebramos el Día Internacional de la Mujer y que en sus inicios se llamó Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A raíz de esta fecha, recordar que a mediados del siglo XIX surgen con el desarrollo de la sociedad capitalista en el mundo occidental nuevos grupos sociales y con ellos nuevas demandas políticas. Los grupos emergentes fueron los obreros, que por cientos de miles migraron desde el campo a las ciudades, generando grandes problemas de hacinamiento, de higiene, bajos salarios, explotación de las y los trabajadores. En este contexto, junto con la aparición de movimientos de reivindicación social, muchas mujeres en Europa y en Estados Unidos se organizaron en demanda de sus derechos laborales, familiares y políticos. Estas feministas incipientes se inspiraban en los ideales socialistas que aspiraban a conquistar los derechos de la clase trabajadora en general. Y dentro de esta común explotación, terminar con los abusos hacia las mujeres. Quiero recordar que es en 1910, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realizó en Copenhague, cuando Clara Zetkin propone la creación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La primera celebración sucede al año siguiente, en 1911, en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza, donde se realizaron mitines a los que asistieron más de 1 millón de personas que exigían para las mujeres el derecho al voto, el ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. No sabemos si esta Doctora celebración... Anaí,
Sí, estamos todos bien acá, sí. No sabemos si esta celebración hubiera tomado suficiente fuerza en adelante si no hubiese sido, porque lamentablemente pocos días después de su realización es cuando ocurre el incendio en la fábrica Trengler Shirtwaist de Nueva York, donde mueren 123 trabajadoras y 23 trabajadores por no poder salir del edificio, pues habían sido encerrados y encerradas bajo llave, quedando sin posibilidad de escapar. Esto era para evitar que las y los trabajadores se tomasen descansos no permitidos, robaran material o accedieran a las instalaciones sindicalistas que estaban dentro del mismo edificio y así hubiesen fomentado conciencia sindical y conciencia social de trabajadores. Entonces, por esa razón, las dejaban trabajando con llave. Luego de la tragedia, los dueños de la fábrica, que eran dos, fueron absueltos de todo cargo de homicidio y debieron pagar una suma baja de $75 por cada obrero y obrera fallecida, con lo que ganaron mucho dinero, porque el abono que ellos tenían, es decir, la compañía de seguros que ellos tenían, le abonó $400 por fallecido, y ellos solo pagaron 75, es decir, fueron absueltos y ganaron dinero con la tragedia. Luego de la tragedia en la que la fábrica era conocida por confeccionar camisas moradas. Por esa razón, el día de este incendio, el cielo de Nueva York se tiñó lamentablemente de humo color morado, que es el color con que hoy día recordamos el movimiento de las mujeres en el mundo. Esta terrible expresión de explotación capitalista tuvo profundas repercusiones en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el mundo entero, y quedó de manifiesto la desigual relación en la producción capitalista, la terrible explotación y las malas condiciones laborales en que vivían las y los trabajadores. A más de 100 años de estos hechos, en el año 2017, organizaciones de mujeres de más de 50 países impulsaron el primer paro internacional de mujeres para visibilizar la violencia que sufrimos en todas sus formas: sexual, social, cultural, política y económica. Cabe decir que en esta revisión escueta que estamos haciendo de nuestra historia de lucha por nuestro género, han sido muchas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado de manera incansable para transformar la sociedad y terminar con la desigualdad y las violencias y el flagelo de la explotación. Es imposible nombrarlas a todas estas mujeres. Solo queremos recordar en esta reunión a la profesora parisina Marianne Michel, una militante ardorosa de la Asociación por los Derechos de la Mujer y que luchó heroicamente junto a los obreros defendiendo la Comuna de París en el primer alzamiento obrero sobre la faz de la tierra. Recordar a Teresa Flores, la primera mujer que ocupó un cargo en una central sindical a nivel nacional en Chile e impulsó la creación y desarrollo de los centros Belén de Zárraga. Quien visitó a Chile en esa época, que estaba Teresa Flores, y con quien ella trabajó en el norte por la emancipación femenina inscrita en un proceso político-social, la creación de las mancomunales y las primeras formas sindicales de nuestro país junto a Luis Emilio Recabarren. Ahora, en este contexto, Natalia, le hago una consulta. Hoy, a 113 años de la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el mundo, las consecuencias del capitalismo siguen causando estragos. Una de las realidades más dolorosas que observamos en la vida de las profesoras es el empobrecimiento que les toca vivir o que nos tocará vivir a la hora de jubilar, con las pequeñas pensiones que existen en Chile. Natalia, las mujeres han luchado mucho por revertir esto. Cabe recordar que fue una profesora, una gran dirigente, María Angélica Ojeda, quien interpone el primer recurso de amparo en contra de las AFPs. Natalia, ¿qué nos puedes decir al respecto y cómo crees que podemos superar la situación de las bajas jubilaciones? ¿Por dónde debemos encauzar esta lucha para terminar con esta injusticia? ¿Y qué es lo que ha sucedido hasta ahora que no ha sido tan fácil avanzar en esto? Es decir, de que se impone este modelo neoliberal de pensiones con las AFP. ¿Qué es lo que nos ha impedido avanzar
¿Qué nos puedes contar de esta lucha tan importante hacia donde todos vamos a la jubilación? Gracias, Claudia, un saludo a todas, gracias por la invitación. Bueno, al respecto, dentro de lo que se expone, contextualizar qué es lo que vivimos nosotros como país, primero claro, el capitalismo como en sí, lo que nosotros vivimos es un neoliberalismo, pero este neoliberalismo entendido desde la mirada financiera en la que nosotros estamos atrapados como sociedad porque nuestro sistema de AFP está cautivo y está dentro de las manos del sistema financiero, donde las grandes cúpulas empresariales son los que manejan nuestros fondos y cuyo propósito es enriquecerse ellos y no el enriquecer o de mejorar nuestros fondos de pensiones. Y que lamentablemente si nosotros nos fuéramos a la génesis de la palabra de lo que es ser jubilado, nosotros no tenemos jubilados en nuestro país, nosotros tenemos pensionados, porque jubilado viene de júbilo, vivir una felicidad, que sin embargo lo que tú mencionas es que lamentablemente nuestros profesores y profesoras viven empobrecidos, entonces vuelven a ser pobres. Y que además esto sucede porque no hay ánimo de Estado, porque esta es una política de Estado y no de gobierno. Y ahí es donde nosotros estamos atrapados desde que volvimos a la democracia y donde esto no interesa y no va a interesar movilizarlo porque es el que las empresas, los empresarios grandes, porque no estamos hablando de los microempresarios, los pequeños negocios, tengan que ellos mismos colocar su capital para poder enriquecerse y poder ser su propio estado financiero. Y asimismo va ligado con nosotros como profesoras y profesores, porque lamentablemente a nosotros nos castigan por ser mujeres, nos castigan por tener mayor longevidad, por tanto nuestras tablas son distintas a los hombres, donde ya tenemos una desigualdad, donde tenemos que vernos atrapadas para trabajar unos años más para poder tener una jubilación, una pensión un poco más digna. Entonces también hay cuestiones que son cuestiones porque son problemáticas que el gobierno no se hace cargo ni el Estado. Nosotros somos profesionales, estudiamos 5 años, si tú ves ahora las carreras universitarias, estudian 5 años un ingeniero y proyecta 2,5 millones, 5 años de egreso y nosotros lo máximo que podemos alcanzar con el tope de los bienios van a ser 2 millones si somos expertos 1, expertos 2 y estamos atrapados bajo una evaluación. Entonces, esas políticas son las que nosotros siempre nos van a tener empobrecidos como sector de educación porque seguimos siendo castigados y castigadas sobre todo las mujeres. Así es, lo que nos relata Natalia, nuestra presidenta comunal del Colegio de Profesores de Temuco, y ahora que estamos hablando de las luchas de las trabajadoras de la educación, hay algunas que hay que continuar y se van sumando más cosas a esto. Obviamente, no quiero adelantar respuestas porque la opinión de ustedes como dirigentes es la que importa. Sin embargo, a todas luces aquí necesitamos mucha unidad para tener la fuerza necesaria contra esto que pareciera ser un muro difícil de sortear. La política de reactivación educativa integral, Seamos Comunidad, tiene como uno de sus ejes la salud mental. La pandemia develó las graves dificultades que enfrentan las familias trabajadoras en Chile, especialmente aquellas monoparentales y encabezadas por mujeres. Para el caso de las profesoras se observó cómo asumieron el trabajo de la enseñanza desde sus casas, con sus propios recursos, ya mucho lo dimos a conocer en esos momentos, apoyando al profesorado, pagando su internet, ocupando sus teléfonos, sé yo, la luz de sus hogares, y al mismo tiempo respondían a todas las demandas del hogar, en el espacio físico en el que estaban, y sostuvieron la educación, las y los profesores, y una carga mayor a las profesoras. Hoy, las profesoras continúan sobreexigidas, intentando responder a los estudiantes, a los apoderados, a requerimientos administrativos que a veces son excesivos, y atendiendo sus hogares, que eso no lo dejan de hacer.
Pese a algunas mejoras salariales logradas en la última década, como recién decía nuestra presidenta comunal, que tiene que ver con rendir las evaluaciones que se le imponen al profesorado y que obviamente permiten mejoras, pero también estas mejoras van de la mano con años en el sistema. Puedo llegar a ser experto 2 recién titulado. Pese a estas mejoras que se han logrado con la lucha del profesorado, los salarios no reflejan el valor social del trabajo del profesor y de la profesora. Emma, le hago la consulta a su juicio. ¿Influye todo esto que yo describo y mucho más que ustedes conocen en su calidad de dirigente en la salud mental de las profesoras? ¿Son suficientes programas nacionales de cuidado de salud mental como los que salen del Ministerio de Educación? ¿O necesitamos avanzar en alcanzar aún mejoras salariales y mejores condiciones laborales? En su opinión, dentro del profesorado femenino, ¿existe claridad, unidad y fuerza necesaria para revertir estas condiciones desfavorables como la que yo describo y que afectan a la salud mental? Buena pregunta, Carla. En realidad, si bien es cierto, el problema de salud mental no nos afecta a nosotros solamente como mujeres, sino que es un problema de sociedad, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, eh, ya veníamos mal y que la pandemia agudizó y lamentablemente la pandemia no nos hizo cambiar mucho. Si bien es cierto, desde las políticas de Estado y del Ministerio han tratado como de subsanar y acompañar a las comunidades de aprendizaje en este tema, eh, es demasiado pequeño y incipiente para la cantidad de problemas que efectivamente nos deja el modelo capitalista que tenemos instalado, el modelo neoliberal, que no se nos da como espacio para poder hacer tiempo de ocio y de cuidado y de poder cuidarnos. Pero además de eso, pasa también porque, y voy a tocar un tema que no está muy bien visibilizado y que no todo el profesorado lo entiende, que es la educación no sexista. Yo creo que la clave también pasa por que haya un cambio de paradigma. Todos estamos de acuerdo que la educación es la que transforma, pero no ha habido como una discusión y una estrategia instalada para efectivamente tener una educación no sexista desde las escuelas, donde nos podamos educar como mujeres, como jóvenes, como niñas y niñas en este tema. Porque hoy en día, tal como dice, las responsabilidades del hogar, si bien es cierto, las nuevas generaciones van ido cambiando, siguen en el peso de las mujeres, cuando hoy día deberíamos estar hablando de corresponsabilidad. Las funciones del hogar son parte de todos los personas que viven dentro de esa casa. Y eso no solamente nos pasa a las profesoras, sino que yo creo que a todas las mujeres hemos ido cambiando, sí, pero todavía hay muchos pasos que seguir. Yo le recuerdo, bueno, yo tengo una buena cantidad de años. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de ir a Europa a estudiar, yo decía, oye, ¿por qué se preocupan de que salgan la misma cantidad de nombres de niñas, de niños en los textos? Lo encontraba como tan... Y hoy en día digo, sí, en realidad, porque fuimos criadas y criados, porque criamos al hombre y a las mujeres, bajo estos términos patriarcales, donde a las mujeres siempre se nos colocan techo. Entonces, efectivamente, este cuidado de salud mental pasa por instalar, además de políticas de cuidado dentro de los establecimientos y de poder hacer comunidad, eh, porque se instale la educación no sexista. Recuerdo que cuando se inició el periodo del presidente Boris, hubo una jornada no sexista de reflexión. Y lo que más decía el profesorado, ya sí, nosotros estamos de acuerdo que debemos educar en no tener sesgo y violencia, que en el fondo ni siquiera uno a veces está tan impregnada en nuestras prácticas educativas, en nuestra formación,
que no nos damos cuenta de ello y fuimos formados también dentro de la academia, de esta academia capitalista, eh, sin estas herramientas para trabajar bajo el educación no sexista. Entonces hay una ansia del profesorado. Hay algunos que todavía dicen, oye, si esto no debería existir, ¿para qué? Inclusive todavía hoy hay muchas de nosotros que las mujeres nos cuestionamos, decimos, oye, pero el feminismo se asocia a izquierda, se asocia al odio por los hombres, o sea, hay una falta de educación, de formarnos, de que efectivamente haya una reflexión crítica de este tema, y yo creo que ahí pasa porque efectivamente haya mejor autocuidado, no solamente de nosotros como mujeres, sino que de toda persona, podamos ir eliminando las violencias que están hoy día tan presentes y que no es solamente una violencia sexual y física, porque debemos reconocer que hemos avanzado y que me parece muy bien en esta ley que entra en vigencia, la ley Karim. Pero hay violencias que nosotros no nos damos cuenta que las educamos y que las vamos de generación en generación traspasando. Entonces yo creo que el tema no solamente pasa por los cuidados de salud mental y de políticas, sino que hay que hacer prevención. Y la prevención pasa por tener una educación no sexista y instalar este tema dentro de las universidades, que hagan formación con el profesorado para que tengan las herramientas para poder tratar este tema, y de que hayan políticas de Estado también con respecto a educar así en estos términos. Ujú. Sí, así es. Y pensaba mientras desarrollaba el tema, eh, pese a que vivimos en el siglo XXI, hemos superado un poco la sociedad moderna y hemos avanzado un poco más allá, eh, los problemas de las y los trabajadores, y en este caso particular de las trabajadoras mujeres, valga la redundancia, se mantienen muy similares a lo que pasaba en el tiempo de Clara Zetkin o de las feministas incipientes o de los movimientos obreros que surgen con el aparecimiento del capitalismo como sistema económico, como modo de producción. O sea, pareciera que hemos Sí, avanzado, pero hay mucho, mucho que muchos recorrer. temas todavía por continuar avanzando. Se Ujú. agradece a nuestras ancestras y los que nos precedieron, pero debemos continuar y somos las llamadas a educar a las nuevas generaciones para que así sea. Sí. La dificultad que de repente veo, no sé si es una dificultad, pero un elemento que visibilizo, es que era, al parecer, yo no vi la época, pero era más fácil, la realidad me da la impresión en el año, a finales de 1800, principios de 1900, no podías tener dudas de lo que te sucedía. Y hoy, con los medios de comunicación, con tanto mensaje que hay, con el consumismo que es propio del neoliberalismo, con la falta de conciencia de clase social, de repente a las y los trabajadores y a las trabajadoras, que nos estamos refiriendo en esta hora, se nos podría a veces ser complejo leer nuestra propia realidad. Y si no somos capaces de entenderla, difícilmente la vamos a poder transformar. Entonces, ahí hay que trabajar. Así es, Carla, tocaste un punto. Inclusive yo digo, hay mujeres que dicen, es que yo no puedo ser feminista. Y yo digo, perdón, feminismo es igualdad de derechos entre hombres y mujeres, o sea, no es más que eso. Hay distintas posturas y posiciones, pero en el fondo la línea central es esa. No es nada de esto que se ha instalado de que es el odio contra los hombres, nada de eso, que hay que andar. No, no es eso. Entonces yo creo que nos falta harta de educarnos, harta conciencia, no todo el profesorado, ni siquiera nosotros que estamos más dentro del tema, hemos logrado instalar esta mirada. Es cierto, tenemos departamentos de mujeres y equidad, hemos ido avanzando, pero todavía nos falta mucho, mucho. Bueno, confiamos en las dirigentes que tenemos y especialmente en las que nos han querido acompañar esta tarde. Paulina, en- por su experiencia como dirigente, durante toda la historia del magisterio chileno, el profesorado ha luchado por mejores condiciones salariales y laborales, creando distintas organizaciones para lograrlo.
Por ahí nuestro socio fundador, que quiero destacar en esta hora, Iván Vargas, que en paz descanse, escribió un texto maravilloso sobre la historia del magisterio. Si uno tiene la posibilidad de leerla, bueno, eran muchas organizaciones más de las que yo conocía al leer su texto, pude aprender hasta llegar al SUTE. Cabe destacar que históricamente las mujeres hemos sido mayoría en esta profesión, así que esas organizaciones están todas altamente influidas por mujeres. Con el duro golpe que la dictadura aceptó a todo nuestro país, pero en particular me refiero al SUTE, se truncó por un momento el avance en conquistas docentes. La AGECH fue una valiente y audaz organización de lucha y reorganización del profesorado. Recordamos a nuestro profesor mártir, Manuel Guerrero Ceballos, degollado. Este profesorado organizado en la AGECH pudo conquistar prontamente el colegio de profesores que había sido creado por la dictadura. Sin embargo, hoy somos más las y los docentes que no pertenecen al magisterio y que tampoco están organizados en sindicatos en sus establecimientos. ¿Qué les diría, Paulina, especialmente a las profesoras al respecto? ¿Cuál ha sido la importancia de la organización sindical del profesorado para conquistar sus demandas? Aún hoy hay bonos de reconocimiento profesional que no han sido otorgados, bonos de retiro que se esperan como quien espera un favor. Trabajamos en climas escolares violentos como consecuencia de una violencia estructural del modelo económico neoliberal. ¿En qué hemos avanzado y qué nos falta por recorrer? ¿Cuál es la importancia de la organización sindical? Es una tremenda reflexión, Carla, a la que me convocas. He escuchado con mucha atención A una a tremenda ambas dirigente. dirigentes, escuchando a ambas dirigentes, me ha hecho reflexionar acerca de la importancia, primero, de que las mujeres podemos disputar espacios políticos, sociales, sindicales y gremiales. Creo que hay que atreverse a decir que uno va a ser presidenta de una organización, la que fuera, ¿ya? Lo digo con mucha humildad, porque no basta ser acompañante de un hombre, sino más bien decir que también podemos ser presidenta, aunque nos vaya mal, eso no importa, porque no es un hecho aislado ni tampoco individual. Yo quiero reflexionar acerca de nuestra historia, que está llena de mujeres luchadoras. Lo dijo Emma, lo repitió Carla, Natalia en su reflexión respecto a este sistema que nos tiene oprimidas, particularmente a nosotras, porque nos invisibiliza, porque normaliza la violencia, porque el lenguaje simbólicamente está instalado. Por lo tanto, yo quiero manifestar que las mujeres hemos dejado de lado nuestro espacio individual, nuestro espacio de privado, y este espacio lo hemos trasladado a un espacio social, para saber por qué queremos estar presentes en lo que está sucediendo socialmente en las calles, en las organizaciones, en los barrios, donde estemos. Ha sido importante visibilizar precisamente la vida y la voz de una mujer. Entonces, yo creo que la mayoría de las mujeres, ya lo hemos repetido, yo estuve buscando cifras, somos más de 198.000 mujeres ejerciendo la docencia hoy día en Chile. Somos demasiadas. Entonces, estamos hablando que en Chile hay 200 y fracción de profesores en general haciendo docencia. Por lo tanto, imagínense la cantidad de mujeres que hoy día ejercemos esta labor que culturalmente, ustedes lo saben, está más asociada a los temas de cuidado, así como la salud y la educación. Pareciera que las mujeres tenemos esta condición característica particular del cuidado, que ya bastante lo hacemos porque, lo dijera Carla también en la introducción, que todos los días se vincula con mayor fuerza, primero, el trabajo doméstico no remunerado realizado por mujeres, y los temas de cuidado particularmente realizados también por las mujeres, que tampoco se remunera. Por lo tanto, esta es la triple, y a veces ya uno se pierde de la vista de cuántas funciones cumple, porque va triplicando la función del trabajo. Entonces, yo más bien quiero decirle
a las mujeres y a los hombres también que nos acompañan, que esta organización requiere muchísimo más de la participación. Nosotros hemos sufrido graves discriminaciones, la Emma lo sabe porque ella lo vive cotidianamente en su condición de profesora de educación diferencial. Tenemos una discriminación salarial en una máxima que hemos repetido como trabajadora, igual función, igual remuneración. Bueno, para el magisterio chileno no se cumple, porque tenemos muchas mujeres ejerciendo este tipo de docencia, que es la educación diferencial, con todas las propias características necesarias en nuestras escuelas y liceos, y nuestras compañeras educadoras de párvulo, que les quiero contar que son el 98% ejerciendo la educación primaria, la educación inicial, perdón. Por lo tanto, claramente tiene un vínculo de género, ¿ya? Y cuando se discrimina, obviamente que nos debemos una buena vuelta para exigirle a este gobierno que cumpla su palabra y que por fin tengamos una salida en el momento que fuera necesario para reconocer este trabajo que realizan muchas trabajadoras en las escuelas y liceos de Chile. Por lo tanto, creo que tenemos harto que abordar. La violencia de género hay que abordarla desde el punto de vista de nuestra condición. Quiero terminar mi intervención en esta parte manifestando que tuvimos una entrega del estudio de la Universidad de Chile, particularmente enfocado en la comuna de Santiago, donde malamente descubrimos que hay violencias en las escuelas y liceos, pero hay violencia sexual, compañeras. Y esta es ejercida de compañeros, de hombres, de trabajadores contra las mujeres. Por lo tanto, de eso también tenemos que hablar. Tenemos que empezar a visibilizarlo, porque esto todavía tiene un manto como oculto, como que nos cuesta hablar de estos temas. Así que mientras haya sexismo precisamente en desarrollo y no terminemos con esta idea ya cavernaria, porque como dijo la Emma, no es que queramos ser superiores, queremos ser visibles, nos merecemos la visibilidad y porque nuestras capacidades están desplegadas en todos los planos, es que estamos luchando una vez más porque se nos reconozca y yo creo que tenemos que ser capaces de saludar la ley que por fin también ayer se promulgó, que es decir que no vamos a aceptar nunca más que la violencia tenga representación y tenga cara de mujer. Por lo tanto, yo también saludo esta ley que está recientemente votada, ¿no? Que hay que esperar la promulgación. Eso. Sí. Eso es algo bueno y muy luminoso que llega en el contexto de esta nueva celebración y no se malentienda celebración. Ya no es la celebración de los chocolates ni de los spa. No quiere decir que no nos gusten los chocolates y los spa, pero es una celebración de lucha. Nos podemos Otro comer día. nosotras los chocolates y las flores también. Sí, sí, otro día. Esta es una celebración que se celebra luchando. Natalia, pasando a algo que nos comentaba Emma para retomarlo y que quede claro para quienes nos escuchan y que no nos escuchan que quizás están ligados a la educación más como apoderados o vecinos y no necesariamente tan conocedores de los temas que nosotros a veces manejamos como profesoras y profesores. La escuela es una institución antropogénica, o sea, ahí no hay por dónde sacársela. Y se podría entender que a lo mejor esta es la función principal de la escuela, es decir, crear un tipo de ser humano. Todo el resto viene después. Hoy se levantan con mucha fuerza demandas que buscan terminar con el patriarcado y con todas las violencias que nos afectan a las mujeres. Cabe destacar que el patriarcado, como sistema anterior al capitalismo, fue antes de él, se lleva muy bien con él, se entienden. En ambos sistemas las mujeres, especialmente las mujeres trabajadoras y pobres, somos altamente vulnerables y objetos de explotación, de despojo y de violencia. Esto es muy complejo. Si uno lo mirara fríamente, la escuela puede resolver esto. Solo se requiere una nueva educación para formar un nuevo ser humano. Que parece muy fácil, pero eso es quizás lo más difícil que podamos tener por delante. Un nuevo sujeto social, socialmente distinto. Y podríamos superar el estado actual de las cosas.
Natalia, ¿nos puede explicar, particularmente para quienes nos escuchan, el concepto de educación no sexista? Porque lo escuchamos que se dice mucho. ¿Qué vamos a entender por educación no sexista? ¿Qué necesitamos hacer para lograr que esto suceda? A su juicio, ¿vamos bien encaminadas y suficientemente unidas en la lucha por esta demanda? ¿Qué es la educación no sexista? Que nos pueda a usted aportar y si quieren sumar con otra idea a nuestras otras invitadas. Está apagada su micrófono. Sí, ahí. Es bien complejo cuando partió el concepto de educación no sexista, cómo lo empezó a tomar la sociedad. Porque lamentablemente como sociedad, como tú explicabas, tenemos sesgos. Y la educación no sexista viene a esto y toma especialmente los sesgos. En simples palabras, uno podría explicar que es eliminar toda forma de discriminación y o sesgo y estereotipos de género que nosotros tenemos insertados como sociedad y que lamentablemente se van traspasando de generación de generación y que como sociedad están normalizados. Entonces la educación no sexista lo que busca y lo que trata de hacer es que el hombre como la mujer tenga las mismas oportunidades y que se espere para ellos por igual. Y ahí yo me tomo con lo que estaban exponiendo las compañeras. Por ejemplo, ¿por qué habemos más mujeres en el sector de educación? Porque las mujeres antes nos decían que éramos más humanistas o que estábamos para servir. Entonces, por eso hay más mujeres en la salud, en la educación, en las áreas de venta. En cambio, a los hombres se les decía que ellos eran más para las ciencias y para las tecnologías. Y eso estaba instaurado no hace hasta muy poco, porque todavía vemos la brecha de género que se dan en ciertas carreras, donde se ha visto obligado por políticas públicas que tienen que haber cuotas de género en ciertos puestos porque siempre están ocupados los puestos gerenciales por hombres y no por mujeres. Y como decían, las mujeres, nuestra participación sí la queremos, pero los espacios no se dan, porque si vamos a disputar un puesto que nosotros lo vemos en nosotros mismos, siempre están postulando mayormente hombres que mujeres en puestos de poder eh, de dirigentes o de equipos directivos. Siempre hay más hombres que mujeres y siempre, hasta ahora ha ido cambiando, siempre teníamos directores, inspectores generales, jefes de UTP, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación no sexista, hablamos también de derribar los estereotipos, estereotipos que a nosotros también nos reflejaban lo que pasaba con nuestras niñas, con la salud mental que también ustedes hablaban, donde decían, ah, tú tienes que ser delgada, tú tienes que vestirte de tal manera, si a ti te pasó esto fue porque tú andabas así, tú lo provocaste, los niños no lloran. Eso es de niñitas, frases así. Y ahí también es donde viene de la mano lo que nosotros tenemos que preparar, porque nosotros somos seres integrales. Y ahora también va de la mano esta educación socioemocional, donde estamos reeducándonos nosotros como adultos, porque a nosotros no nos enseñaron, pero a los niños sí, donde a nosotros los niños les decimos que sí pueden sentir tristeza, que sí pueden llorar, que las niñas sí pueden jugar a la pelota, que sí pueden jugar en el patio, porque se hizo un ejercicio hablando a propósito de la educación no sexista hace 2 años atrás, donde se decía cómo se divide el patio en los colegios. La escuela, En la escuela. ¿Y quiénes ocupan el patio? Los hombres. ¿Y por qué los la hombres? pelota. Porque los hombres juegan a la pelota. Entonces, ¿y dónde están las niñas? Sentadas, están en los rincones. Entonces, desde ahí tú ves cómo está la distribución de esta educación no sexista, de que el hombre ayuda a la mujer en la casa, y no ayuda al hombre, donde hasta hace muy poco veíamos que en las listas de útiles decían que en los juguetes para el nivel prebásico pedían tacitas para las niñas y autos para los niños. Entonces, la Sí, educación sexista no se trata que muchas veces se comparaba y había como un poco de tabú y de miedo de género. Ah, van a empezar a hablar del género. No, se habla de cómo nosotros estamos preparando a nuestros niños ahora para que ellos vean esta sociedad igual. Y ellos también van a estar adelantados en esta mirada porque los sesgos, los estereotipos son los que lamentablemente nos castigan y nos atrapan a nosotras mismas las mujeres, porque nos atrapamos muchas veces con estos sesgos que nos instalan. Entonces, la educación sexista engloba mucho más que la simple palabra que lo asimilan a sexo.
a diferencia entre hombre y mujer. Va más allá y va en esa sensibilidad que nosotros también queremos transmitir con los niños y niñas y con nosotros los adultos, porque insisto mucho, los adultos tenemos que volver a reeducarnos y reeducarnos en el modo de cómo vemos la educación y cómo vemos el tratamiento hacia los niños y niñas y adolescentes dentro de los establecimientos. Y no es menor también que tengamos una política pública de educación donde tenemos y se hablaba de la discriminación a propósito de lo que decía Paulina, donde la educación inicial es el pilar fundamental para la educación, sin embargo no es obligatorio la educación preescolar. Entonces, ahí donde también nosotros decimos, pero ¿por qué no es obligatoria la educación preescolar? Y tenemos educadoras de párvulo trabajando desde hace muchos años en esta educación que es la inicial, la esencial, donde sí se trabaja la educación no sexista, pero a pesar de todo eso, no es obligatoria. Entonces ahí tenemos muchas cosas que todavía tenemos que discutir y como decía, son más allá de gobierno, es de Estado, políticas de Estado. Y eso es como lo que yo podría decir en simples palabras lo que es la educación no sexista. Y no, a mí me aporta mucho lo que nos comparte Natalia y me hacía pensar sobre el patio que decía, hay estudios al respecto en los años 70. Hay un sociólogo que ha aportado mucho a la educación, que es Jorge Torres, en uno de sus libros, Currículum Oculto. Debo decir que Jorge Torres anterior, porque ahora él ha cambiado y ha dicho que ha cambiado algunas formas de plantearse frente a la educación. Pero Sí. en el libro Currículum Oculto expone una teoría de las niñas invisibles y lo hace un estudio de Angela McRobin referido a las niñas inglesas en los años 70, pero es muy triste cómo va explicando eh, el devenir del aula y de la escuela, de estos espacios cooptados por los varones con sus violencias, de los juegos, terminan llevando a estas niñas a entender que son invisibles y luego lo traspasan al mundo del trabajo y derivan incluso en la prostitución, porque refuerzan su identidad en caracteres sexuales secundarios y no en ellas mismas, porque por ellas mismas eran las que siempre anduvieron, nadie las vio, todo el mundo veía al que daba el pelotazo, el que hacía más desorden, y ni sus profesores y sus profesoras fueron capaces de verlas ahí a las más calladitas, las más tranquilas, y especialmente a las niñas y los niños pobres. Y además no quiero dejar pasar lo que decía la profesora Paulina, a mí hay algo que dicen las chicas, yo trato de aprender mucho de las y de los jóvenes, y en esta fecha de las jóvenes, les jóvenes también, por supuesto. Y ellas dicen algo que me gusta, lo he pensado y me gusta. Dicen, las mujeres ya no nos odiamos, ahora nos gustamos. Y me encanta, me han comenzado a gustar mucho las mujeres, todas me gustan, veo una hermosura en cada una de las mujeres que me rodean, especialmente las dirigentes valientes como ustedes, me gustan mucho, a nosotros como Boletín Gabriela Mistral las valoramos grandemente, pero me llama la atención que no lo hemos logrado entender porque después de todo esto que nos muestran, particularmente las mujeres más jóvenes que han sido muy valientes, no logramos tener una presidenta nacional del Colegio de Profesores y Profesoras. Es decir, no nos gustamos tanto o no confiamos en nosotros. Creo que tenemos que avanzar en eso. Sí, eso mismo te iba a decir, Carla. Nosotros somos las mayores replicadores de estereotipos de género. Estamos diciendo que tenemos un gremio que es mayoritariamente femenino, donde somos mucho más las profesoras. Hay, según los niveles, educación parvular es el 90, educación diferencial el 80 y educación general básica y media están por ahí por el 70, 75, por ahí. Eh, Sin embargo, no hemos tenido una presidenta, no confiamos en nosotras mismas, no confiamos en nuestros liderazgos. eh, y me recuerdo muy bien que el otro día en este territorio hay una fundación, la Fundación del Magisterio de la Araucanía, y presentó sus nuevos directores. Y no recuerdo si eran 9 hombres y una mujer. O sea, las mujeres no nos atrevemos a postular o todavía dentro de las organizaciones sigue existiendo esto de que los hombres lo hacen mejor en liderar. Eh, y me recuerdo de algo que en delante cuando estábamos en reunión de algo de una mujer que tenía que cobrar y dijo yo no cobro más.
que cobre él porque él es hombre y a él le hacen caso. Y yo quedo así como, entonces son estereotipos que hemos replicado durante tanto tiempo, inclusive en las escuelas, en nuestro magisterio, cuando somos nosotros las que deberíamos liderar y educar al respecto del tema. Pero ahí vamos avanzando y yo creo que en esto no solamente nos debemos educar nosotros, también los varones. Como también lo decía la Natalia, nosotros somos una generación donde se hablaban de estos temas, donde no nos enseñaron ni a los hombres ni a las mujeres visibilizar las emociones, porque eh, estaba mal tener pena, estar triste, llorar, y hoy en día nos damos cuenta de que el corazón y las emociones pasan los aprendizajes y son los que quedan toda la vida. Entonces, yo creo que hemos ido corriendo cerca, pero todavía nos queda mucho para avanzar, sobre todo dentro de las trabajadoras, dentro de nosotros, donde las mujeres, eh, para que no se nos siga educando en envidiarnos, en echarnos la corona abajo, y que somos todas necesarias, pues. Así es. Emma, ya hemos dicho suficiente que las mujeres profesoras, las trabajadoras de la educación, junto con todo lo que deben hacer en la escuela, luego de, escuela hablo como institución, jardines infantiles, la escuela básica, el liceo, la escuela como institución, deben continuar en sus hogares llevando trabajo de la escuela, particularmente el administrativo, y además hacer lo que se les ha cargado socialmente dentro de la casa. Y esto ocurre porque los tiempos lectivos no son suficientes. La proporción que se ha intentado ir avanzando sigue siendo insuficiente para la preparación de la enseñanza. Pregunta muy genuina, no sé si han tocado el tema, Emma, si ha salido del profesorado por donde ustedes recorren o cómo están las conversaciones al interior del magisterio al respecto. La nueva ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral que se promulgó ahora con nuestro presidente Gabriel Boric, o que permite hacer teletrabajo, que da algunas posibilidades respecto a las vacaciones, a toma de permiso para asistir a actividades de los hijos, de las hijas, o la ley de las 40 horas laborales, que nosotros por lo menos todavía no tenemos claro cómo va esto con los tiempos del profesorado. ¿Cree que es posible que esas leyes se hagan realidad para las y los profesores o que podrían aportar o no es algo que se haya conversado? Sí, de hecho, ya hay conversaciones inmensas con respecto de cómo se va a pasar con las 40 horas dentro de lo que es del profesorado. No tenemos sí una mesa, por lo menos yo no estoy al tanto, y sí nos han llegado muchas consultas con esta nueva ley que tú indicas que permite el teletrabajo en poder usar las horas no lectivas, sobre todo para las cuidadoras y cuidadores deberían ser también, porque si bien es cierto, en general todavía somos más las mujeres las cuidadoras, también hay cuidadores. Pero no es un tema que esté muy claro con respecto al profesorado, porque hay dictámenes de Contraloría donde dice que por el tipo de trabajo, pero eso era antes de ser publicada la ley, de que no se podía por el tipo de que se requería la presencia de uno dentro del establecimiento y de la atención. Entonces todavía debemos avanzar, verlo con jurídica, si efectivamente, y instalarlo dentro del gremio como una necesidad de que también podamos, como funcionarios, entre comillas, funcionarios públicos, a ver si podemos hacernos partícipes de la última ley. La de las 40 horas, yo sé que hay una mesa que se está trabajando para ver cómo podemos avanzar. Y por supuesto, todo derecho ganado por los trabajadores y trabajadoras se requiere que esté instalado dentro del magisterio. Entonces haremos los esfuerzos. Bueno, aquí tenemos una dirigente nacional, Paulina, para que efectivamente, y por supuesto, Natalia y yo somos asambleístas dentro del gremio, tenemos derecho a voz y a voto para poder visibilizar y poder avanzar en este tipo
ganancias de leyes para que también sea aplicado al profesorado. Bueno, que así sea, que así Sí, sea, porque son buenas leyes. Esta pregunta o este tema lo quiero dejar abierto para cualquiera de ustedes tres que quiera contestar o que quiera aportar. Eh, un logro alcanzado con la lucha docente es el fin de la municipalización, y eso ha constituido un golpe al modelo de la dictadura. Este tránsito de volver a la educación pública en medio del sistema capitalista en que nosotros vivimos no ha sido fácil. Lo vivimos bajo la expresión del neoliberalismo, como aportaba Natalia al principio de esta reunión. Hoy miramos con gran preocupación el caso de SLEP Atacama y toda nuestra solidaridad con las y los colegas que están luchando allá por mejorar la educación pública. eh, ¿Cómo debemos proceder para avanzar en educación pública y qué debemos hacer para resguardarla? Les dejo la palabra. Permito unos minutos breves. Yo lo primero que quiero decir es saludar el movimiento que acaba de deponerse hoy día durante la tarde a estos 4 profesoras y profesores que tomaron esta determinación desde mi punto de vista dolorosa y un tanto osada desde el punto de vista de cómo debemos cuidarnos, pero claramente consciente de lo que estaban haciendo. Por lo tanto, mi saludo y mi respeto a estas dirigentes y dirigentes que asumieron esta lucha. Es una lucha que es permanente, que no se termina nunca, porque lo que debemos relevar es que hoy día, 2024, no tenemos un Estado fortalecido. Desde mi particular punto de vista, cuando no aprobamos una nueva constitución, no cambiamos un modelo de educación. Recuerden que el golpe civil militar significó no solo el golpe por las muertes que causó, por las víctimas que trajo consigo, sino también fue el golpe de transformar un estado docente a un estado subsidiario. Y eso todavía no se termina. Y no se va a terminar solamente porque decimos tener la razón, sino que tiene que ver con la unidad de las y los trabajadores que empuje con más fuerza, porque parece que estamos débiles y hay que reconocerlo también, esta necesidad de cambiar un sistema, por lo menos de financiamiento, y digo por lo menos y por lo más, porque están administrando recursos que no dan el ancho respecto a la educación pública, que es un espacio que estamos defendiendo, porque quizás nosotras, no sé qué tenemos, además de ser mujeres luchadoras, podemos tener en común el ser fruto o no de la educación pública y tratar de defenderla con nuestros hijos incluidos, con nuestras familias incluidas, pero eso no ha sido sencillo porque ha sido jibarizada, empobrecida, aislada, y ojalá solamente sean los estudiantes pobres que asistan a ella. Por lo tanto, tenemos harta pega, harto que hacer. Creo que los servicios locales hoy día tenemos que ser capaces de transformar la ley y las indicaciones profundas que la requieren. Y una es el financiamiento. De lo contrario, nos vamos a enfrentar a distintas realidades que no tienen aguante porque son daños estructurales los que han golpeado la educación en Chile. Así es. efectivamente, me quiero como seguir el hilo de Paulina. Como profesorado, siempre nuestra primera bandera de lucha es la defensa de la educación pública, donde deben acceder a mí no me gusta mucho el término calidad, pero donde deben producirse los mejores aprendizajes para nuestros niños, niñas y jóvenes. Y lamentablemente el SLEP no está procurando efectivamente, porque no es fácil, son demasiados años de abandono de la educación pública, y esto ha sido transversal, los municipios, los sostenedores han lucrado y han pagado favores políticos a través de salud y educación, es donde más se pagan los favores políticos, y esto es transversal, ¿ah? No es que yo diga este sector, este otro sector, es como... eh,
la mano donde se pagan los favores, y por otro lado tenemos un sistema de compra donde, si bien es cierto, el Estado ha invertido muchos recursos en educación, pero también se paga todo ni siquiera doble, es como quíntuple de lo que vale en el mercado. Tenemos que encontrar la clave de efectivamente destrabar y de que efectivamente los recursos que el Estado invierte todos los años en educación, efectivamente sean mejoras para la comunidad educativa, poder mejorar en infraestructura, poder mejorar en equipamiento, en material, en capacitación, y poder avanzar en esto, yo igual lo veo muy difícil. Tuvimos una oportunidad única de poder tener un financiamiento basal, y que mientras no cambie este sistema de voucher, lamentablemente ni el SLEP va a responder a poder efectivamente sacar a flote la comunidad, la educación pública, que el profesorado que estamos ahí hacemos los mayores esfuerzos. Hoy en día salieron los resultados del CIMSE y fuimos capaces nuevamente de demostrar que subimos, a pesar de toda la crítica que te dicen, no, es que se lo pasan en paro, se lo pasan alegando, no educan, estaban politizados, son todos rojos, no. A pesar de toda la crítica, el profesorado trabaja, sabe hacer comunidades de aprendizaje, que sabe sacar lo mejor de estos alumnados, estos niños, niñas y jóvenes, pero el Estado no nos devuelve la mano con respecto a tener los mejores ambientes educativos para poder generar pensamiento crítico, reflexión, educación democrática, educación comunitaria. Yo creo que esa es nuestra gran bandera de lucha, la defensa de la educación pública y el financiamiento basal. Sí, yo me quiero sumar a lo que dice Emma. Con el tema de la infraestructura me quiero detener un poco a raíz de lo que está pasando en el LEP de Atacama, donde vemos los problemas que se estaban dando y las lapidarias imágenes que veíamos. Y esto lo hago a propósito de lo que sale en los resultados del CIMSE. Nosotros en Temuco, el Liceo Bicentenario, que es un liceo municipal, sacó el mejor puntaje CIMSE a nivel regional, y el segundo de los municipales, y el segundo después de un colegio particular pagado. Y luego, si tú te detienes y ves el tema de cómo se invierte en infraestructura, estuve revisando y hice una comparación de lo que nosotros, cómo trabajamos nosotros en el sistema público, las condiciones que tenemos de infraestructura, donde a veces no tenemos calefacción, donde tenemos un vidrio quebrado una semana, donde no tenemos un patio con las mejores condiciones. Y me fui a ver cómo es nuestro colegio más caro en Chile, que es el Nido de Águila. Y si nosotros lo vemos, en infraestructura, el Nido de Águilas tiene 136 hectáreas. Entonces, cuando nosotros decimos 136 hectáreas que invierten, obviamente con esa colegiatura, y peor aún, donde el 95% de sus egresados estudian fuera de Chile. Y después nosotros hablamos de que la educación pública, según lo que se está ahora en estos SLEP, dice que busca la calidad, pero la calidad es basado en qué, porque siempre hay un tema con lo que significa calidad. Entonces nosotros no solamente es un financiamiento basal que necesitamos, sino que también necesitamos un financiamiento de infraestructura y de estructura que le estamos entregando a los niños, como se dice, que son los más vulnerables en estos momentos, donde no tienen las mayores oportunidades, donde no tienen las ventajas que tienen en nuestras clases sociales más altas, en estos colegios particulares pagados, y donde lamentablemente sabemos que ellos son los que después siguen siendo los dueños de las grandes empresas y los que van a administrar a la mano de obra barata que se está siguiendo con este sistema que estamos trabajando. Entonces, la educación pública no significa solamente que el SLEP tenga un buen financiamiento, sino que también se necesita un real financiamiento desde el Estado para las escuelas y liceos y jardines infantiles,
del país. Eso es algo que también es importante agregar a esta conversación. Y al escucharla a ustedes, que nosotros cuando preparamos como Boletín Gabriela Mistral esta reunión donde queríamos escucharlas, pensábamos cuáles son las luchas del profesorado y de las mujeres en particular y las íbamos visibilizando y se nos reducían a pareciera no tantas a momentos, pero luego de escuchar todas las reflexiones que nos comparten se multiplican, se pone cada vez más difícil la pista. Y seguimos afirmando que lo que pasó finales de 1800, principios de 1900 y lo que sucede hoy no tiene una gran distancia en cuanto a la vida de las y los trabajadores. Y pareciera que todo, yo mientras las escucho, se redujera a una dualidad. Todos los problemas se redujeran a esa dualidad y si eso lo revirtiéramos da la impresión que a lo mejor todo se resuelve y esta dualidad entre el despojo y la acumulación, el despojo de muchos y la acumulación de unos pocos. Y esa es como la madre del cordero de todos nuestros males, pareciera. Quiero hacer la última pregunta y dejársela abierta a las tres. em, eh, que también nos inquieta a nosotros esto. Eh, los jardines, en los jardines infantiles, en las escuelas y en los liceos, no solo hay profesoras o educadores, ¿bien? Educadoras diferenciales, educadoras de párvulo y educadores de párvulo, profesoras. No solamente hay educadores, llamémosle así. También trabajan los asistentes de la educación, que cumplen diversas funciones. Para el caso de las mujeres, todas, es decir, las profesoras que hacen la docencia junto a las asistentes de educación, constituimos lo que llamamos el cuerpo de las trabajadoras de la educación. Las trabajadoras de la educación son más que profesores y profesoras. Existen situaciones que nos afectan de manera común a todas o a todos, en el caso de que incluyéramos a los varones, problemas que fueran comunes para todas las y los trabajadores de la educación, independiente de la función que cumplan al interior del sistema escolar. ¿Existe unidad entre todas las trabajadoras de la educación para lograr las metas en conjunto, independiente de la función que cumplan en la escuela? ¿O las trabajadoras, voy a hablar en caso femenino por la conmemoración en la celebración de mañana, las trabajadoras estamos parceladas dentro del establecimiento? Si yo enseño y tú eres un asistente y eres kinesiólogo, eres fonoaudiólogo o tú haces el aseo y aquí reina docente. ¿Existe esta parcelación? Algunas de nuestras organizaciones convergen en la CUT, por ejemplo, en la JUNGI, está en la CUT, algunos sindicatos, pero no todas. También hay un tema con el Colegio de Profesores y Profesoras al respecto. ¿Creen necesario, a partir de esto, si es que tuviéramos algunos problemas en común, avanzar a la creación de un frente único de trabajadores de la educación? ¿Cómo creen ustedes que debemos actuar frente a esto? Eh, me lanzo. Por Yo, supuesto. yo quiero decir que estaba pensando, quiero poner un ejemplo muy cortito. Me acaba de llegar la noticia de Paulina Valenzuela, profesora de Educación General Básica de la comuna de Paine, localidad de Rangue, una localidad donde estaba la laguna de Aculeo que se secó, que expropiaron el agua. No hubo allí una sequía. Sequía. Claro, un saqueo. ¿Ah? Entonces me llegó la alegre noticia del derecho al amamantamiento, que no es otra cosa que el derecho a la alimentación. Lo digo porque las mujeres lo viven en silencio y es el derecho a permanecer, poder extraer la leche para luego alimentar a tu hija o hijo. Ese espacio tiene que estar adaptado y ojalá con mucho rigor privado para que la mujer pueda alimentar a su hija o hijo en esta condición todavía pequeña. Lo digo porque es una cuestión que la viven en soledad y es transversal, porque ahí podríamos agruparnos todas las mujeres. Desde mi punto de vista, vivimos parcelas, ya porque tenemos compañeras, por ejemplo, manipuladoras de alimentos que asisten en las escuelas y liceos y a veces las invisibilizamos porque no están en el rol docente o educativo, por llamarlo en general. Por lo tanto, ellas también están viviendo vicisitudes desde el punto de vista de la precarización de su labor. Yo creo que existe el Consejo Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Carla, efectivamente son más de 500.000
los trabajadores que están agrupados en todas las organizaciones de educación, Anjunji, Integra, ACEMUCH, que son asistentes de la educación en Chile, porque es una de las tantas organizaciones que tienen, los académicos, que son educadores, los funcionarios de las universidades estatales, está BTF, que está como en el territorio de nadie, que son estos jardines traspasados, que se financian con subvención también, y que están al alero de la central. Por lo tanto, hay un sinnúmero de trabajadoras y trabajadores que tiene un coordinador nacional. ¿Y sabes quiénes faltamos? Las y los profesores. Yo creo que tenemos que tomar una decisión sabia prontamente. Ojalá no nos demoremos mucho, porque claramente tenemos que fijar normativa y la CUT lo está haciendo sin nosotras. Y si por poner un ejemplo, porque si damos el debate que hay otras centrales que estén haciendo el trabajo, a lo mejor es otra central o no, pero tenemos que iniciar un camino que nos permita más unidad. Yo creo que las mujeres mantenemos ese hilo de conducción y tenemos que bajar esta capacidad de competencia, porque en el fondo somos capaces de ponernos al lado de otra mujer y no adelante. Eso es lo que quiero decir. Es complicado, Carla. Yo creo que, bueno, así como se invisibiliza que nosotros somos reproductores, las escuelas de sesgo, también dentro de los trabajadores y trabajadoras de la educación, hemos estado aislados en nuestra lucha, independientemente de que exista, como dice Paulina, una organización que nos convoca a todos, cada uno sigue su línea en sus demandas, porque las educadoras de párvulo que están en la Junji, en Integra, cada uno ha ido por su riel tratando de lograr mejoras salariales, porque debemos reconocer que desde el nivel inicial es donde mayor discriminación hay. Debemos reconocer que las trabajadoras del nivel inicial en todo su ámbito, inclusive dentro de las que están en el sistema municipal, son las que tienen mayores precarizaciones. No está claro en ellas el poder ir al baño, el poder tener su recreo, su derechos que nosotros ya tenemos como profesores y profesores y que somos todos educadores, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, eh, al igual que Paulina, creo que deberíamos hacerlo unidos y unidas, pero las demandas son tan diversas, tan complejas, que el sistema obviamente que nos quiere lo más desunido posible y desunidas, eh, pero cuando se trata de ir ganando como derecho es igual muy complicado, muy complicado. Creo firmemente en lo colectivo, creo profundamente en lo comunitario desde las organizaciones, pero y es lo que pasa, nos pasa siempre, dicen, hoy en los particulares subvencionados no paran, no, no es que el Integral, el Junji están por allá, cada uno según sus propias demandas, los sindicatos. Deberíamos en algún momento entender que somos todos trabajadores y trabajadores de la educación. Eh, si se va a dar eso, no lo sé, pero deberíamos propender a que efectivamente pudiéramos entender desde las distintas instancias de defensa de los trabajadores y trabajadoras, poder avanzar en ello. Sadia, no sé si quiere agregar algo. Sí, yo quiero agregar algo. Mira, estaba bien pendiente de las respuestas de las compañeras porque es un desafío. Yo lo veo como que esto es un desafío y una oportunidad porque creo que esto hay que partir y partir de a poco. Quizás cuando hablamos de la CUT o de otras instancias, estamos hablando ya a un nivel más macro que también
claro, son centrales unitarias de trabajadores, pero no son solamente de educación, entonces ahí nosotros un poco nos perdemos. Pero sí yo puedo agregar que dentro de la parcelación que se da dentro de los establecimientos, se pueden empezar a hacer cambios a nivel comunal y regional como lo que estamos empezando a hacer. Eh, yo voy a contar un poco lo que estamos haciendo acá en Temuco. En Temuco nosotros estamos organizados los trabajadores de educación efectivamente de la Municipalidad de Temuco y trabajamos a la par. Los de BTF, los asistentes de la educación y el colegio de profesores. Las tres organizaciones estamos trabajando unificados y unificados hacia nuestro sostenedor, y eso ha permitido que nosotros podamos sentarnos a conversar y a pedir cosas que quizás no son monetarias, pero sí que tienen que ver con la dignificación del trabajo que nosotros vemos, porque no solamente tenemos problemáticas de lo salarial o de beneficios, también tenemos problemáticas a lo que tú te referías antes, de salud mental, de maltrato, de agobio, que vivimos los docentes y los asistentes de la educación dentro de los establecimientos educacionales. Y eso es un punto de partida que yo creo que tenemos que empezar a transformarlo. Yo creo en la transformación y creo en la instancia en que nos podemos unir, no quizás con todos rápido, pero sí se puede trabajar con los más cercanos, con nuestros colegas asistentes a la educación y con nuestras colegas de los BTF a niveles comunales y regionales. Sí, se está viendo y estamos avanzando en eso, y ojalá en algún momento tener alguna coordinadora nacional de trabajadores de la educación, solamente de educación, también sería un punto importante que se podría hacer, porque, como lo digo, somos distintos en nuestras necesidades y son nuestros distintos también nuestros focos y lo que queremos. Así que si hay parcelación, hay, pero fíjate que en Temuco, por lo menos a nivel comunal, no hay mucha, porque estamos unidos, unidos con Agrepac y con los BTF, como te decía, y nos sentamos y trabajamos. Y estamos en eso, en mesas de trabajo con el sostenedor, que es el jefe del DAEN de Temuco. Qué bonito lo que cuenta, es muy alentador para ir terminando este programa, es muy alentador. Eh, Nos gustaría mucho a nosotros como Boletín, que siempre hemos dicho, nuestra consigna es trabajar por la unidad de las y los trabajadores de la educación, ver un día avanzar codo con codo a la profesora, a la manipuladora de alimentos y al auxiliar de aseo, todas entendidas como trabajadoras de la educación, como mujeres de la misma clase, que tienen que ir día a día a vender su capacidad de trabajo para poder sostenerse. Así que una bonita noticia la que nos dice. Queremos agradecer ya para terminar, porque le hemos quitado harto tiempo y estamos muy contentos de que hayan accedido a cada una de ustedes por haber aceptado la invitación. Por supuesto, agradecer y aplaudir su trabajo como dirigentes. Especialmente voy a hacer algo con Natalia. Especialmente a Natalia, te queremos agradecer a ti desde el Boletín Gabriela Mistral, porque es primera vez que tenemos este placer de tenerte en una reunión, no te conocíamos, fuiste muy gentil en acceder. Por supuesto, a Emma, que ya es más de la casa, y a Paulina Cartagena, nuestra brillante dirigente nacional, que siempre democráticamente está con estos medios pequeñitos en el sur de Chile y nunca nos ha dicho que no. Así que es una gran y presente dirigenta por estar acá. Nosotros como Boletín Gabriela Mistral siempre dispuestos a apoyar el trabajo del Colegio de Profesores y Profesoras en todos sus niveles, si es que en algo pudiésemos aportar. Queremos dedicar este programa del día de hoy a puertas de el Día de la Mujer, de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nosotros como Boletín Gabriela Mistral tenemos algunos principios, y entre nuestros principios está el internacionalismo de todas las y los trabajadores. Y adhiriendo a ese principio, queremos dedicar este programa a las mujeres palestinas y a estas mujeres que hoy día han visto como 14.000 de sus niños y de sus niñas han sido asesinados por las armas del ejército israelí. Y como hoy ven que sus niñas y sus niños sobrevivientes
mueren de hambre. Y cuando los camiones humanitarios intentan llegar con alimento, el ejército israelí impide aquello. Solidarizamos con las mujeres palestinas en esta hora y le dedicamos a ellas, en este doloroso momento que viven, este programa. A todos a quienes nos escuchan y nos ven, bueno, un gran abrazo y les voy a dejar la oportunidad de que se puedan despedir por nuestra parte. Buenas noches y muchas gracias. Queda abierto el micrófono para que puedan despedirse. Bueno, Natalia, un gusto estar cruzamos. contigo, ¿ya? Me encantó escucharte, Emma, la introducción de la Carla Clarita, a levantar que no va a haber cambio suficiente en la educación si no terminamos con el sexismo en este espacio del cual somos parte. Las abrazo y también toda mi solidaridad internacional como mujer trabajadora, también a las mujeres palestinas. Las abrazo desde acá. Gracias. Bueno, para despedirnos, por supuesto, me uno a ustedes como grandes lideresas, al saludo a las mujeres palestinas, al profesorado de el SLEP Atacama y, por supuesto, a las de nuestro territorio. Y como hemos visto, todavía tenemos mucho por cual avanzar. Las invito mañana a asistir a la sede de regional en Varas 330 a las 5:30 horas, donde vamos a unirnos después al resto de las mujeres para la marcha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, porque ahí es donde se ganan todas las iniciativas de ganadas de derechos en la calle y no lo debemos abandonar. Y obviamente, como profesora de educación diferencial y del Departamento de Educación, a, a las discriminadas de este sistema que todavía no logramos la justicia salarial, que algunos dicen, no, no, eso no es discriminación de género, pero pasa porque perdimos nuestra mención cuando nadie nos vio. Fuimos invisibles para nuestro gremio y seguimos siendo invisibles para el Estado porque no ha querido reparar esta injusticia. Lo mismo para las educadoras de párvulo. Así que tenemos muchas luchas que nos convocan a unirnos unidos y unidas, porque si bien es cierto, son nuestros derechos, creo que también están convocados los varones para poder hacer fuerza definitivamente ganarlos en la igualdad. Eso, un abrazo compañeras para ustedes. Bueno, yo me sumo, bueno, agradecer nuevamente la invitación al boletín, un agrado compartir con ustedes. Solo esta conmemoración también me trae al recuerdo no olvidar también la ley Antonia, que también es de nuestra región, es un gran dolor. Estaba pensando antes de comenzar que tenemos muchas leyes con nombres de mujeres, lamentable, porque siempre somos nosotras las mujeres las que tenemos que sufrir. La ley Karin tampoco es ningún orgullo tener esa ley. Y también la invitación a la marcha, pero también un llamado a las colegas y a los colegas también, porque estamos hablando de igualdad, de no quedarse callado ante la injusticia, de alzar la voz. Somos un gremio, somos pensantes, somos formadores y también no tenemos que permitir más los maltratos ni la invisibilización que existen muchas veces dentro de los establecimientos educacionales que afectan la salud mental de nuestros trabajadores y sobre todo lo que viven a diario muchos colegas dentro de la comuna de Temuco. Así que mañana también la invitación a que nos unamos en esta marcha y que ojalá no volvamos a tener ninguna ley más con ningún nombre de ninguna mujer. Eso. Muchas gracias. Nos Buenas vemos, noches. compañeras. Nos vemos, Paulina, en la Asamblea Nacional. Un abracito, ahí las abrazo de vemos. verdad. Un gustazo. Adiós. Cuídense mucho. Gracias, Carla. Gracias, Gracias, Carla. Carla. Sí. A ustedes.